Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Queremos darle gracias a todos por la colaboración, por el amor que han tenido con nosotros, el de seguir apoyándonos en todos los aspectos. Los que ven los audios de Mi Tiempo con Dios de lunes a viernes, gracias por escucharlos, gracias porque para nosotros es una motivación muy grande el poder saber de que esto le puede servir a cualquier persona que nos escucha. También lo que estamos haciendo los miércoles a las 7 de la noche, que es el discipulado, estamos estudiando el libro de Mateo y es algo que también es muy fascinante porque podemos aprender juntos todos. El jueves nos está ayudando el pastor Javier Barco. Él es teólogo en Colombia con una maestría en teología y él nos está dando unas charlas también que las estamos bajando por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Así que gracias a todos. También le doy muchas gracias a los que económicamente nos siguen apoyando. Esta obra continúa. Por ahora no tenemos un local, pero en un futuro vamos a volver otra vez a rentar un local si Dios lo permite. Y continuar otra vez como veníamos anteriormente. Pero aparte de eso, como ahorita no estamos pagando un local, una renta, pues con este dinero estamos ayudando al comedor Tierra de Bendición en Matamoros, México, de los pastores Michelle y Rita. Mire que es una bendición poder llevar una comida, un mercado para una familia para 15 días. Pudimos la semana pasada llevar a 35 familias, a cada uno de ellos un buen mercado, gracias a Dios, con la ayuda de ustedes. También los jueves se está dando comida caliente para las personas que están viviendo allá también. Y esto es una labor muy bonita que les invito a ustedes que sean parte de eso. Gracias a los que ya son parte y también para que los que no han sido parte puedan ayudarnos o comunicarse directamente con ellos porque ellos también pueden recibir las donaciones. Son buena tierra, es tierra buena para sembrar, así que les invito a que nos sigan ayudando y que sigan colaborando con esta obra. De verdad que Dios es bueno, Dios es maravilloso y algo que nos puso para el día de hoy el Señor es un tema que lo titulamos ¿Por qué yo? Y ahora más adelante, en la medida que vaya transcurriendo el mensaje, se va a dar cuenta por qué. Mire que Dios cuando crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Él lo pone en el huerto del Edén y nos muestra a Dios un modelo de cómo Él planeó para hacer las cosas. El Señor quería en su momento hacer en la tierra un lugar como es en el cielo. Así por eso el Padre nuestro nos dice que venga a nosotros tu reino, que se hagan las cosas aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor quería que al haber hecho al hombre a su imagen y semejanza le dio la autoridad para que el hombre pudiera manejar las cosas como Él las maneja en el cielo. ¿Cómo era el modelo? Pues el modelo fue cuando creó a Adán y Eva, fue precisamente que ellos pudieran hacer las cosas con la orientación del Señor. Por eso les prohibió que no comieran del árbol que estaba en la mitad del huerto, el del conocimiento del bien y del mal. Era sencillo, era una labor que Dios les iba a apoyar, que les iba a responder y ayudar en los momentos en que ellos tuvieran que tomar una decisión. Ellos podían hablar personalmente con Dios y decirle: Señor, vamos a hacer esto, ¿nos conviene, no nos conviene, está bueno, no es bueno? Y el Señor le decía inmediatamente: háganlo o no háganlo. Desafortunadamente, Adán y Eva desobedecieron, como todos lo sabemos, comieron del árbol de conocimiento del bien y del mal, y por esa desobediencia, algo que Dios les había prometido a ellos era de que de todo podían hacer, de todo podían comer en el huerto del Edén, menos comer de ese árbol. El día que comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Y pues estaba sentenciado. Dios, hay algo que es importante, y es que Dios, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, nos da libertad. Nos da libertad de escoger entre el bien y el mal. Nos ha puesto en la conciencia el saber qué es bueno y qué es malo. Y al nosotros tener esa libertad, Dios no interfiere en ningún momento para que nosotros hagamos lo que
nosotros creemos o pensemos en ese momento que es lo correcto. Ellos tomaron su decisión, pecaron, desobedecieron al Señor, pero vino la consecuencia, que la consecuencia del pecado o de las buenas obras siempre van a suceder. O sea, si yo obro bien, hay una consecuencia buena de eso, pero si obro mal, pues voy a tener la consecuencia de esa desobediencia o de eso que hice mal. Ellos pagaron como que el Señor los sacó del huerto. Al sacarlos del huerto ellos murieron, pero no físicamente sino espiritualmente, porque ellos ya no tenían el contacto con Dios para poder preguntarle a Dios si podían hacerlo o no podían hacerlo. Mire que hay algo que el Señor nos ha dado a nosotros y ese es el libre albedrío, esa libertad que nosotros tenemos para tomar decisiones, que en su momento Adán y Eva tomaron esa libertad para hacer lo indebido. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy, porque hoy también somos libres. Dios no quiere marionetas, Dios no quiere personas obligadas, Dios no quiere personas que estén de pronto supeditadas o que tengan que hacer lo que Él dice. No, Él simplemente da una sugerencia, da unos mandatos, ya nosotros veremos si los aceptamos o no. Pero el ser humano desde Adán y Eva hicimos algo que nos confundimos. O sea, en vez de aprovechar la libertad que teníamos, la convertimos en libertinaje. Nos tomamos con mi esposa la tarea de buscar qué quiere decir libertinaje en el diccionario. Y el libertinaje dice que es una actitud de abuso de la libertad dada en que el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos. O sea que es un abuso de el poder tener una libertad. Cuando a uno le dan confianza en un lugar y yo tengo la libertad de entrar a un lugar, a una empresa, qué sé yo, y yo tengo esa libertad de poder hacer lo que yo pueda hacer, lo que yo quiera hacer, y el día que yo abuso esa libertad, de pronto me robo algo o no hago lo indebido en ese lugar, pues estoy abusando de esa libertad que me han dado. Y eso es lo que nosotros hemos podido ver, que Dios nos dio libertad, Él respeta nuestro libre albedrío, Él quiere que nosotros actuemos bien, correctamente, pero nunca nos va a obligar a hacer nada de lo que Él nos ha sugerido que nosotros hagamos, sabiendo inclusive de que eso nos conviene, porque Dios quiere que nosotros lo sigamos a Él por amor y no por obligación, ni por temor, ni nada de esas cosas. Y nosotros tristemente y tontamente hemos agarrado esa libertad para hacer las cosas indebidas, para hacer cosas que no nos convienen, para hacer a un lado a Dios y dejarnos llevar por nuestras pasiones y por nuestros malos deseos. Dios cuando ya el hombre sale acá fuera del huerto, empieza el hombre a pervertirse, porque como está alejado de Dios, entonces esos instintos, esos malos deseos naturales de un hombre caído, de un hombre que solamente piensa en el egoísmo, que solamente piensa en cosas que no le convienen, entonces empieza a haber maldad, y hubo tanta maldad que el Señor escoge a una familia que es Noé y a su esposa y a sus hijos. ¿Para qué? Para que vayan y prediquen. Dice que Noé predicó por 120 años diciéndole a la gente: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque va a pasar esto, el Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, hagan siquiera una barca, conviértanse, cambien de su manera de pensar, cambien de su manera de actuar. Y el pueblo nunca creyó en él, simplemente se burló, no creyeron en Dios, siguieron en su vida común y corriente, Dios los dejó. Pero ¿qué pasó? Vino lo que estaba diciendo Noé, lo que Dios le había advertido, que iba a venir una gran inundación, hubo el diluvio y los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia. Después empieza otra vez a habitarse la tierra y el Señor escoge a dos personas que estaban ya mayores y fue Abraham y Sara. Sara estaba ya pasada de años y ella ya no había concebido hijos, y a ellos les dio la promesa de tener una familia y de hacer de ellos una gran nación. Le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ustedes una gran nación. Mire que cuando Dios hace esto,
es algo impresionante porque Dios convierte a dos ancianos en los padres de una nación. ¿Para qué lo hace? Mire, ahí podemos ver que el Señor, Dios, el Padre, empieza como su ministerio aquí en la tierra, sacando una familia para mostrarles a través de esa familia al resto de las naciones o de esa nación quién es el verdadero Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo debemos de comportarnos. Por eso escoge a esta pareja, hace una nación y de esa nación empieza él a hablarles a esa nación para que las personas no estén confundidas y crean en otros dioses. Mira que el hombre por naturaleza, lo hemos dicho, el hombre por naturaleza cree en su espíritu de que existe un Dios. Nosotros en el espíritu, los hombres estamos divididos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu tenemos la conciencia de saber lo bueno y lo malo. Tenemos la intuición, que es que toda persona intuye de que existe un Dios, un poder superior a todo lo que nosotros vemos. Y la tercera es la comunión, y es donde nosotros podemos hablar de espíritu a espíritu con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, en la conciencia, el Señor ha puesto esa intuición, y para que la gente no busque otros dioses, no esté adorando el sol, no esté adorando la luna, no esté adorando otras cosas que no debe adorar, pues el Señor se muestra en este pueblo, empieza a hablarle a unas personas específicas para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Les da libertad para tomar sus decisiones, no los toma como esclavos, no los toma como títeres, sino simplemente que les empieza a hablar a determinadas personas de lo que Dios quiere que hagamos. Como vemos en el Antiguo Testamento, en el ministerio de Dios Padre, lo que hizo el pueblo de Dios es nunca obedecer a los profetas, sino que ellos empezaron a hacer lo que siempre han querido. Siempre hemos sido testarudos, siempre hemos ido contra la corriente, nos gusta lo prohibido, si nos dicen no haga esto, inmediatamente eso es lo que más nos gusta. Entonces, desafortunadamente, este pueblo desobedece al Señor, y mire al punto que llega, y es que Dios hablaba al profeta para que el profeta le comunicara al pueblo, y el pueblo debería hacer lo que Dios decía. Al desobedecer, mire, ¿sabe cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que a nosotros no nos gustan que nos digan las cosas. A nosotros nos gusta el libertinaje. A nosotros nos gustan las cosas fáciles. A nosotros nos gusta que hacer lo que nos provoque, lo que nosotros pensamos que es lo correcto, entonces lo hacemos. Y simple y llanamente no queremos obedecer a nadie. Por eso es que las iglesias no están tan llenas. Por eso es que la gente sigue viviendo como sigue viviendo hoy en día, y siempre lo ha hecho. El pueblo de Israel, ¿sabe qué hizo? Cuando lo pueden observar en Primera de Samuel, en el capítulo 8, del 1 al 8, dice que cuando Samuel ya estaba envejeciendo, él nombró a unas personas para que fueran como caudillos, como personas que estuvieran ayudándole al pueblo para que como a juzgar, ayudándoles a manejar las cosas como Dios quería que lo hiciera. ¿Y qué pasa con estas personas? Estas personas se dejaron llevar por su avaricia, empezaron a aceptar sobornos y se corrompieron en la impartición de justicia. Entonces los israelitas inmediatamente aprovecharon esa oportunidad, y ¿qué le dijeron a Samuel? Samuel, ¿sabe qué? No, ya no queremos, ya tú eres muy viejo, ya no queremos más que Dios nos siga gobernando, haznos como las otras naciones, nombra un rey para que un rey nos gobierne así como lo hace en las otras naciones. Samuel no le agradó esta propuesta y de darle al pueblo un rey que los gobernara. Entonces oró al Señor, y el Señor le dijo: mire, atiende a todos esa petición que ellos te han hecho, y tranquilo, que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, porque a la larga lo que ellos no querían era que Dios les dijera lo que tenían que hacer. Entonces era más fácil obedecer a un rey que era una persona pagana, aunque Dios le dijo: mire, este rey les va a explotar, les va a cobrar dinero, les va a poner impuestos, los va a poner como esclavos para que trabajen para él. Pero si ellos quieren, está bien, no te preocupes, Samuel, que no te rechazan a ti, sino que me están rechazando a mí. Y eso es lo que pasa, que lo que hizo el pueblo directamente, que ellos siempre han hecho lo malo
delante de Dios y siempre han querido hacer lo que ellos han querido, la maldad, y que nadie les diga nada. Por eso es que los jóvenes a veces son rebeldes, porque cuando un joven le dice no puede llegar a determinada hora, no puede tener estas amistades, o no debe tener esto, o debe hacer esto, debe limpiar su cama, a la gente no le gusta eso. Por eso es que un joven se rehúsa, y eso es inmadurez, y precisamente le pasa al pueblo de Dios, incluso a las personas que están yendo a una iglesia, que ya son cristianos. Muchas veces no les gusta que les digan nada, sino que ellos quieren hacer las cosas que ellos quieren. Mire, simplemente el hombre se ha convertido en cristiano, y lo que cree más de uno de los que estamos yendo a las iglesias, de los que conocemos de Dios, es que Dios se tiene que ajustar a mis motivos, a mis razonamientos, a mis planes. Dios tiene que apoyar mis planes, y entonces si Dios apoya mis planes, si está en lo que yo creo, entonces me va bien. Entonces, ok, creo en Dios. Pero cuando Dios nos dice no, por ahí no es, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, entonces ahí es donde no nos gusta. Tristemente, el cristiano se ha convertido en eso. El cristiano ha querido simplemente que las cosas se hagan como ellos dicen, y simplemente queremos un Dios como una varita mágica de que, hey, necesito esto y pum, necesito un carro, páquete, ya llegó el carro, gracias Dios, ¿sí? Quiero una casa, pum, quiero una esposa, pum, quiero tal, pum. Entonces, en eso nos hemos convertido, malcriados, personas que definitivamente no razonamos, y lo único que nosotros queremos es hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Vemos ese ministerio del Señor, que el Señor los acompañaba, les daba bendiciones y todo momento, y el pueblo inmediatamente tenían la oportunidad, cambiaban de dirección y no hacían caso, y hacían lo que no le agradaba al Señor. Entonces, esto pasó en el Antiguo Testamento. Después viene el Señor y manda a su Hijo, al Mesías. Y con el Mesías pasó lo mismo. Con el Señor, cuando Él vino a este mundo, el pueblo lo rechazaba. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo tenía en ese momento una concepción de que el Mesías iba a llegar a tomar el poder público, el poder político, iba a sacar a los romanos del poder, y Él se iba a sentar en el trono de David, iba a reinar en Israel. Y mire que esta es una confusión que todo el mundo ha tenido, porque es que cuando nosotros creemos de que Dios vino, Jesucristo vino a este mundo, fue a alimentar nuestro ego, o vino a complacer nuestros caprichos, o vino a hacer lo que nosotros creíamos que venía a hacer, ahí es donde nosotros fallamos. Le falló, el pueblo falló cuando ellos pensaban eso exactamente del Señor. El mismo Satanás, cuando el Señor, el Espíritu Santo dice que después de que se bautizó, lo llevó al desierto al Señor Jesús por 40 días y 40 noches él ayunó, y él estaba con hambre. Y mire que en el momento en que él estaba con hambre, dice que el enemigo, el diablo, el Satanás, le dijo que convirtiera, si es el Hijo de Dios. Dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Tenía hambre, tenía ese momento donde él llevaba mucho tiempo sin comer. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor, una pregunta antes de eso, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que el Señor hubiera podido convertir esas piedras en pan? Claro que sí, después lo hizo con 5,000 personas. Convirtió 2 panes para 5,000 personas para que comieran todos. O sea, él lo podía hacer, pero no era a la manera que Satanás quería. Entonces después viene la segunda tentación, donde dice que lo llevó a la cima del templo, y le dijo le dijo sobre la ciudad más alta, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará alrededor de ti, y también te sostendrán en sus manos. Pero el Señor le dijo, igual que en la primera tentación, no solo de pan vive el hombre, escrito está, el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por último dice, de nuevo el diablo le dice, lo llevó al monte alto y le dijo, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo, todo te lo daré si arrodillado delante de mí me adoras. Mire que eso es algo increíble, porque si vemos el deseo de los judíos era precisamente esto. El deseo de los judíos era de que él
se tomara el poder romano, que pudiera ser el rey de las naciones y él poder gobernar junto con su pueblo, y el pueblo ya no era esclavo. Pero lo que no se daba cuenta Satanás y lo que no se daba cuenta el pueblo de Israel es que Dios, Jesucristo, no vino a este mundo a venir a cumplir con nuestros caprichos, a sacarnos de la pobreza o a quitarnos el gobernante de turno o a traernos las cosas que nosotros queríamos. No, el Señor vino a este mundo con un objetivo principal, y era solucionar el problema de pecado que estaba alejándonos de Dios. Eso fue lo que Él vino a hacer. Él vino a establecer el reino de los cielos y decía: arrepiéntanse que el reino de los cielos está aquí. Pero para ellos el reino de los cielos era el reinado político, el gobierno que estaba de turno. Eso para ellos era lo que les acontecía y lo que ellos pensaban que Dios venía a hacer. Pero entonces, inmediatamente el Señor, si Él se hubiera postrado ante Satanás en ese momento, yo hubiera podido ser rey de eso. Podía ser rey de todas las naciones, pero ojo, el gobierno del Señor estaba mucho más arriba del mismo gobierno de Roma. Porque mire que hoy en día, hace 2000 años después, somos cristianos y muchas personas que hemos creído en el Señor, todavía ese reino se está estableciendo, porque el reino del Señor es un reino de amor, no es un reino de esclavitud, no es un reino de obligación, no es un reino pagano, no, es un reino celestial, un reino donde el Señor viene a morar en nuestras vidas, nos limpia del pecado, podemos entrar al lugar santísimo, podemos tener acceso a lo que Adán y Eva tenían con el Señor, y era precisamente entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios, consultarle a Dios lo que podía o lo que no podía hacer. Esto es un privilegio el que estamos viviendo hoy en día nosotros los cristianos, que nosotros deberíamos de tener en cuenta esto. Miren, nosotros somos privilegiados en esta dispensación, en esta época del universo. ¿Sabe por qué? Porque en esta época nosotros hemos podido tener la misma situación que tenía Adán y Eva, que es poder comunicarnos con Dios. Acuérdense, antes estábamos separados de Dios. Hoy en día, todos los que recibimos a Cristo como Dios y Salvador, hemos sido llamados hijos de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios, y poder encontrar oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Esto es algo que el Señor nos ha dejado a nosotros y nos ha permitido que nosotros hagamos, pero torpemente nosotros no hemos entendido, por Dios, de que cada uno de nosotros tenemos una gran bendición, y no es esa bendición que nosotros creemos siempre, que es que Jesucristo, o venimos a la iglesia para que el Señor nos ayude con la pobreza, con la quebrada que tenemos, con el matrimonio, con la enfermedad. Eso es lo de menos, por Dios. Todo eso se va a quedar en este mundo. Esto no es nada que pueda satisfacer a nadie. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace en nosotros y lo que Él quiere hacer es algo eterno, es algo que perdura por la eternidad, y no solamente es en este tiempo, es para la eternidad, que empezamos desde ya a disfrutar de las consecuencias de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. Es que el Espíritu Santo viene a morar en mí, y en ese momento yo puedo tener acceso y preguntarle a Dios, como debería haberlo hecho Adán y Eva: Señor, ¿podemos hacer esto? Señor, ¿me puedo casar con esta persona? Señor, ¿tomo este trabajo? Señor, ¿sigo en este trabajo? Señor, ¿hago esta inversión? Señor, ¿qué debo de hacer en determinado momento cuando no tenemos de pronto idea de lo que nosotros debemos de hacer? Entonces, siempre el Señor ha querido, por amor, no por obligación, ser nuestro rey. Él es un rey de amor. Ellos se confundieron. Mire que estaban tan confundidos que en el momento, pueden leer esto en Juan 6, del 60 al 69, cuando el Señor, después de haberle dado a las 5,000 personas que estaban, los 5,000 hombres, sin contar las mujeres, que de 2 panes les dio pan a todos y comieron y se saciaron, y pescado y toda la cosa. Después esa gente quería
promoverlo como rey. Y mire que en ese momento el Señor lo que hace es salir de ahí de las multitudes y decirle, no, es que no es así como yo voy a venir a ser rey. Yo no quiero ser rey de Israel, yo no quiero ser rey de Roma o de todas las naciones. No, yo quiero reinar en el corazón de las personas. Yo quiero reinar en tu vida, no en el gobierno actual, porque es que eso trasciende mucho más de lo que el Señor de lo que el Señor quiere. Pero ¿sabe qué? Ahí nos muestra algo, y es que el Señor nunca obliga a nadie a que crea en Él. Ni Él quiere sujetar a la gente a la brava, ni nada de eso. Mire, en ese momento Él empezó a hablar, ¿sabe qué? Si usted quiere ser mi discípulo, el que no coma de mi cuerpo y no beba de mi sangre, no va a tener vida eterna. Entonces la gente decía, uy, pero eso tan duro. Si estamos pensando en un rey, estamos pensando que lo vamos a coronar como rey, ¿por qué viene a decir que acaso nosotros somos caníbales o qué? Y entonces ellos se confunden en ese momento porque no habían entendido qué es lo que Él vino a hacer a este mundo. Y era eso, precisamente Él, la solución del pecado. Y mire que el Señor en ese momento, muchos se fueron por esa palabra que le estaba diciendo. Ellos quieren nombrar al rey, Él está diciendo, el que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre no va a tener vida eterna y no va a estar conmigo. O sea que ellos no entendieron y muchos se fueron. Es tan así que hasta los mismos discípulos, en un momento dado, muchos de ellos, cuando se apartaron los otros y lo abandonaron, entonces Jesús miró a los dos y le preguntó, ¿ustedes también quieren marcharse? Ahí fue cuando Simón le contestó, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Mire que el Señor no obliga a nadie. Lo mismo pasó con el joven rico. Está en Mateo 19, el 16, el 26. Un joven rico va donde el Señor y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Bueno, pues agarre y cumple los mandamientos. Eso lo he hecho, ¿qué más debo hacer? Entonces, como el Señor conocía su corazón, dice, y Dios le amó. Ojo con esta palabra, Dios le amó y le dijo, vende todos sus bienes y repártelo a los pobres. Como Él conocía su corazón, Él se entristeció mucho, el joven rico, y ¿sabe qué? Se fue. Si el Señor hubiera querido obligarlo, o si el Señor estuviera como pensando en la conveniencia del ministerio, es que esto nos conviene, este rico nos conviene, porque imaginen las ofrendas que nos va a dar este rico. No, es que esto hay que tenerlo. No, el Señor nunca pensó en nada de esas cosas, ni obligó a nadie, porque Dios quiere y ha conquistado el corazón de las personas que le seguimos con amor, con ese amor indescriptible, con ese amor tan bello que solo Dios puede dar. Dios es paciente y ha sido paciente, y Él no ha venido por segunda vez porque hay muchas personas que necesitan arrepentirse. Usted puede ser una persona hoy que necesite arrepentirse, recibir el amor de Dios, recibir el reino de los cielos. Mire, el reino de los cielos no depende de las cosas materiales. El reino de los cielos es obedecer a Dios, poner a Jesucristo como nuestro rey. ¿Quién manda en un reinado? El rey. Cuando uno está en un reinado, nadie puede opinar absolutamente nada, porque el rey es el que manda, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? ¿Para beneficiarse Él? No, para beneficiarnos nosotros, porque cuando nosotros empezamos a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, pues hombre, vamos a tener algo maravilloso, y es que nosotros empezamos a vivir el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Hombre, el plan de Dios es precisamente que nosotros podamos vivir en el paraíso, en el huerto del Edén, hacer de nuestro hogar un paraíso, hacer de nuestro trabajo un paraíso, donde nosotros podemos obedecer a Dios, donde podemos vivir bien, donde no vamos a tener tanta rivalidad, tanta envidia, tantos celos, donde vamos a ser personas transparentes y podemos contar con la presencia de Dios, que nos llena de gozo, de su amor, cuando podemos amar más a las personas, cuando en vez de estar juzgando a las personas las estamos amando. Eso es lo que Dios ha venido a establecer, ese reino tan hermoso que nos ha bendecido a muchos de nosotros. Yo hoy quiero que usted tome esa decisión. Si usted no ha hecho a Dios Señor de su vida, hoy es el día en que el Señor está tocando la puerta de su corazón y le está diciendo, yo quiero entrar a tu vida, pero si me dejas, no obligado. Nunca el Señor ha querido obligar a nadie. Dios es un caballero, es un Señor. Él no nos quiere obligar, Él quiere que nosotros hagamos las cosas en amor,
que nosotros podamos recibirlo a Él de buena gana, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y sabe que Él nos va a llenar de esta paz, de ese amor, de esa misericordia, de esa bondad. Va a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. No hay nada más maravilloso que eso. El Señor nos ha hecho a nosotros imperfectos, así como nosotros somos imperfectos. Nosotros somos perfectos, pero nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar nos hace imperfectos, y desafortunadamente nosotros muchas veces fallamos al Señor, pero el Señor sigue amándonos, sigue dándonos oportunidad. Y sabe que Él nos ha nombrado a nosotros embajadores. ¿Por qué? No sé. Personas tan defectuosas, por ejemplo yo, tan defectuoso como yo, un embajador de Dios. ¿Y qué es un embajador? Es un representante de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Él, ese plan que Él tuvo desde el principio, lo podemos hacer hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos en el ministerio del Espíritu Santo. El Señor ya hizo la obra completa. Primero estuvo el Padre ministrándole a todos. Estaban los tres juntos porque es uno solo, pero pongamos este ejemplo. El Señor estuvo el Padre en el Antiguo Testamento, estuvo el Hijo en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra, y ahora está el Espíritu Santo que está en nosotros, ayudándonos a cada uno de nosotros a poder hacer la voluntad de Él para que más personas conozcan del Señor. Él vino a este mundo para que todo el mundo se arrepintiera, y nosotros somos embajadores de Él. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra y nosotros podamos, con nuestros defectos y todo, poder hablar en nombre de Él para a las personas que no lo conocen. Es tremendo, de verdad que es algo maravilloso. ¿Por qué yo no lo entiendo? Una persona que ha cometido tantos errores como yo, y poder hoy hablar de Dios es una bendición muy grande, y le doy gracias a mi Señor por lo que ha hecho en mi vida y por lo que está haciendo, a pesar de que sigo fallando, sigo siendo imperfecto, y pues a Dios le plació. ¿Por qué yo? Se llama el mensaje. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ojo con eso, Él nos dio la tarea de reconciliar a todos con Él. Recuérdense que nosotros estábamos enemistados con Dios. Cuando Adán y Eva pecan, salieron del huerto. Todos los que hemos nacido fuera del huerto estábamos separados de Dios. Cristo viene y muere, coloca con la cruz ese puente para que nosotros podamos entrar. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, tenemos acceso, tenemos la entrada por ese puente que es Cristo al trono de la gracia. Y aparte de eso, nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros podamos reconciliar a la gente con Él. O sea, usted que está oyendo, que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, reciba esta palabra hoy. Reconcíliese con Dios, pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase de ellos. Dígale al Señor que usted quiere ser parte de su familia, que entre a su corazón, que lo llene de su amor. Y sabe que el Señor va a hacer eso con usted, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la tarea que hoy tenemos nosotros, de reconciliar a la gente con Él. Después sigue diciendo en el versículo 19: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mire, Él mismo vino a reconciliarnos con Él mismo. Wow, es una bendición muy grande. No tomando más en cuenta el pecado de la gente, porque Él pagó en la cruz del Calvario por su pecado, por mi pecado y por el pecado de toda la de toda la humanidad. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios, busquen a Dios. Miren, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es tiempo de que nosotros, cada uno de nosotros, seamos esos embajadores. Ya dejemos de estar tanto preocupándonos por las cosas de este mundo, porque el gobierno, que porque los impuestos, que porque están robando, que porque están haciendo lo otro, que porque mi mujer, que porque mi esposo, que porque mis hijos, que porque mi suegra. Dejemos ya de tanta cosa que nos distrae y empecemos a hacer verdaderamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, a reconciliar el mundo
con las personas que no se han reconciliado. Si en su familia hay gente que no está reconciliada con Dios, llámelo, hable con él, háblele de Dios, cuéntele su testimonio. Esa es la tarea que nosotros podemos hacer. Hoy no podemos ir a una iglesia, hoy de pronto no podemos ir a tocar puerta a puerta a las personas o ir a hacer otras campañas evangelísticas, qué sé yo, pero sabe que sí podemos llamar a una persona, sí podemos hablar con la gente que de pronto estamos en el trabajo, diciéndoles, mire, reconcíliese con Dios, mire, Dios a mí me escogió siendo una persona imperfecta, siendo una persona que de pronto ha hecho muchas cosas malas, pero sabe que hoy Dios me ha dado la oportunidad de ser su embajador, y como embajador yo tengo que ir a ser como representante de Dios, decirle a las personas, crean en Dios, vuélvanse, reconcíliense con Dios. Lo mejor que puede hacer una persona es reconciliarse con Dios. El mejor momento de mi vida lo estoy viviendo hoy. A pesar de todas las cosas difíciles que he pasado, a pesar de todas las cosas duras que todavía sigo viviendo, porque tengo mis luchas internas también, a veces mis momentos difíciles, pero aún así mi mejor momento es el que estoy viviendo hoy, porque hoy soy un hijo de Dios, porque hoy tengo el amor de Dios, y a pesar de que cuando caigo otra vez el Señor me levanta y sigo para adelante y sigo disfrutando de esta vida que Dios nos ha dado. Dios tiene grandes cosas con usted y conmigo. Busque al Señor. Si ha estado alejado, reconcíliese con Dios. Seamos embajadores de Cristo. Seamos las personas que podemos llevar el mensaje. Mire, simplemente con reenviar estos mensajes o mensajes de otros pastores que también tienen muy buenas enseñanzas, llevémosle a las personas que no conocen de Cristo, especialmente nuestras familias. Llamemos a la familia que no conoce de Dios. Dejemos tanta arrogancia, dejemos tanto pleito, dejemos tanta crítica. En vez de criticar a las personas, oremos por ellas, busquémoslas, tratemos de ayudarles, tratemos de estudiar la palabra de Dios. Si usted quiere, puede estudiarla con nosotros, y si ya sabe, pues entonces usted puede tener unos estudios bíblicos con su familia. Reenvíe los audios de la palabra de Dios, de Mi Tiempo con Dios, de lunes a viernes. Si usted quiere, yo lo puedo colocar en un grupo donde todos reciben en la mañana, a las 4:30, 5 de la mañana, de lunes a viernes, un mensaje, un capítulo leído y explicado de la palabra de Dios. Eso nos ayuda a nosotros a poder buscar y poder ayudar a las personas a que se reconcilien con Dios. Tenemos todo hoy en día. Dios ha hecho todo. Nos perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre, nos dejó de su Espíritu Santo, y hoy podemos vivir en el paraíso y hacer de nuestra vida un paraíso a pesar de todas las circunstancias, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas que hayamos tenido en el pasado, a pesar de toda la situación económica, de lo que sea. Dios está por encima de eso. Dios ya venció en la cruz. Dios es maravilloso y está esperando que cada uno de los que no se han reconciliado con Él se reconcilien y lo busquen a Él. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a concentrarnos verdaderamente en el reino de los cielos y no en el reinado que hay en este mundo, que son las cosas materiales que nos rodean. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy infinitas gracias, Señor. Primeramente porque tú nos has dado esa libertad, tú nos has dado ese amor tan grande, Señor, de poder nosotros tener la bendición de ser hijos tuyos, Señor. También nos ha dado la oportunidad, Padre mío, de poder estar limpios de pecado, Señor, de poder tener acceso al trono de la gracia, Señor. Hoy puedo llegar hasta ti, Señor, y pedirte a ti, Señor, que me ayudes por medio de tu Espíritu Santo a ser un verdadero embajador tuyo, Señor, a ser una persona que busque de ti, Señor, que pueda hablarle a las personas que aún no te conocen, Señor, que las personas puedan ver en mi actuar, Padre mío, al Cristo resucitado en mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, por cada persona que escucha esta palabra, Señor, para que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender de que nosotros somos embajadores tuyos, Señor, que nuestra forma de comportarnos, Señor, debemos de llevar ese mensaje siendo Biblias andantes, siendo Biblias en lo que hacemos, Padre Santo, no tanto en lo que hablemos, sino en lo que hagamos, Padre Santo. ¿Por qué yo, Señor? Es mi pregunta. ¿Por qué yo
estoy escogido por ti, Señor, porque tú, Padre mío, has dicho en tu palabra de que lo más vil y menospreciado has escogido para avergonzar a los sabios, Señor. Así que te doy gracias, papito lindo, por haber escogido lo más vil y menospreciado, Padre mío, para ser tus embajadores, Dios. Gracias por rescatarnos, gracias por darnos una nueva vida y gracias por esta oportunidad de vida que nos has dado y por ese paraíso, Señor, que hemos podido y que estamos viviendo hoy contigo, Señor. Te doy gracias y bendigo a cada persona que escucha esta palabra en este día, Señor. Llénanos de tu amor y de tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una feliz semana.